is Dr. Hernan Rodriguez, a literature professor from Chile, from Santiago, Chile. I don't actually know what his ethnic origin. I think partially it's Sephardic, but he's written about the Sephardim and also about the Sephardim in the Holocaust in Western Europe. And I know him through the Benvenisti site in Argentina. I don't even know all the acronyms because there's a lot of, there are like 3 different electronic networks and publications, et cetera, et cetera. So without further ado, avante, Dr. Hernan Rodriguez. Thank you, Isaac. It's a pleasure for me speaking judeo-español. Okay. El judeo-español no es una lengua más entre las muchas que es posible de oír en los diferentes cantones del mundo. Para nosotros, los judíos sefardíes, es la lengua donde encontramos identidad, herencia, historia, cultura, después que fuimos arrollados de la España en 1492. A lo anterior, quiero ajustar que las personas que no tienen una lengua maternal con la cual desveloparse, es casi como si les mancara una pachá o estuvieran cojeando de una de ellas. En turco diríamos que se topa aksak. Esto lo meldí en alguna parte. Puede ser es mucho decir, ama algo de verdad hay en ese modo de pensar. En demás, cabe considerar al judeo español como perteneciente a unos 500 millones de personas que hablan en español en la actualidad en el mundo. Quedimos afuera del país, afuera de la España, ama adentro de las estadísticas de la lengua. Es la oportunidad de recordar que fue un judío sefardí, Moshe Tov, ambasador de Israel en Naciones Unidas, el que trató para hacer del español otra de las lenguas oficiales consideradas por este organismo internacional, junto al francés y al inglés. Hablar, meldar y escribir en judaísmo puede ser considerado como uno de los símbolos más importantes de identidad cultural para los hijos de Sefarad. Si a lo anterior ajustamos que la persona hable como lo hacían en la España del siglo XV, antes de la expulsión de los judíos, es justo decir que nos topamos con un jaliz auténtico, quiere decir auténtico, sefardí. Ama, esto puede acontecer al morar en países que no tienen como lengua principal el castellano. En aquellos lugares de habla hispana, con los trocamientos modernos de la lengua, es muy difícil continuar con esta identidad. En Israel, Turquía, un poco en la Francia, Inglaterra, Sudáfrica o los Estados Unidos, es posible encontrarse con personas que ainda hablen casi igual como acontecía hace más de 500 años. ¿De qué decimos casi igual? Porque las lenguas son dinámicas y van incorporando modos de hablar y palabras que pertenecen a otras lenguas. El judaísmo, con el que se da a entender el pueblo sefardí de la Turquía,
hablando o escribiendo, tiene incorporado un buen carar, cantidad de palabras turcas. Veamos algunos ejemplos, recordando lo que oí de boca de mi padre cuando yo estaba en la chiquez. Y chico mío, se hizo viernes y cales que te troques de shamashir. ¿Cuál es el shamashir? La vestimenta interior, como los shalvares. Otra frase. Está aconteciendo una grande velá. Velá es problema. Y llené, otra una vez, estás inervando a tu madre. A limpia tu ropa con una furcha. Furcha es una escobilla que te quedó con cusures, restos de comida. Al mupak, el mupak es de la cocina. Ya le vino la hora de darle una mano de boyá. Boyá es pintura. Aquí tienes las parás, dinero, para mercar un carpuz, sandía, en el bacal. Bacal es negocio. ¿Fina cuándo te dolasheas sin hacer nada? Dolashear es darse vueltas en pecado y mancía. Eso es un poco la influencia, o algunos ejemplos de la influencia del turco en el judaísmo. Veamos ahora otra lengua, el francés, que anchó las posibilidades de comunicación de los sefardíes, porque en muchos casos se los empezaron en las escuelas de la Alianza Universal Israelita. Palabras de origen galo que quedaron incorporadas en el judaísmo hablado y escrito. Me acuerdo de lo oído en casa entre mis progenitores, familia o amistades. Te sueto, de sueter, desear. Buen viaje y que no te manque, de manqué, faltar, nada. Dame novelas, de nouvelle, noticias, alegres para que esté oroso, de heureux, heureux, contente. En esta camareta no hay fauteuil, de fauteuil, sillón, para sentarse, ni portmanteau, de portmanteau en colgar de ropa. ¿Cuántos elevos, de elev, alumnos, tienes en tu clase? Quiero arribar, de arribar, llegar, a este buto objetivo, de but, objetivo. Tienes que desbarazar, de desbaracé, ordenar el journal, de journal, periódico. Ancina como está, te lo refuso, de refusé, rechazar. Aconteció que un buen carar de Dios no se tiene jaber de cuántos, al ser arrollados de la España, pasaron al Portugal, buscando refugio de la Inquisición. De la lengua portuguesa tomaron palabras que quedaron en el judaísmo. De entre ellas podemos recordar unas pocas del portugués. Ainda, avagar, chapeo, junto, morar, privada,
progenitores, tapetes, trocar, y helada. Las palabras que vienen de la lengua hebrea fueron incorporadas al judaísmo de antes de la salida de la península ibérica. Por seguro, todas las que son de la religión, como Hassan, Jajam, Barujú, Kabot, Ganeden, Kal, Sedaká, entre otras más. De las que siempre estoy meldando o escribiendo, se topan estas. Javer, aire. Al-Had, domingo. Afilú, igual. Gen, gracia. Balabai, Balabái es el señor de casa. Bojor es el mayor. Lashon, conversación, echar lashon. Mamzer, bastardo. Una expresión. Hijo de un mamzer. Cuando a alguien se le quiere dar un hijo de un mamzer. Sahel, inteligencia. Pienso que del griego se podrían topar varias. Yo me embesí 3. Pismoso, el que hace burlas, es un pismoso. Fiongo, que es una cinta o un lazo. Y pirón. Pirón es el tenedor para comer. Del italiano pueden existir otras diferentes. Al típico laboro, presto, pranzo y qué otras más. El judaísmo, al recoger palabras de otras lenguas, millora de día en día. Por eso decimos que está vivo. Muy vivo. No se quedó en el baúl de las antiquités, como piensan algunos. A la contra, progresa, avanza, se engrandece. Además, hay que ser realistas. No podemos pretender que nuestros hijos o nietos hablen esta latinada lengua. Lo que sí se les puede ambezar es ameldar y escribir en judaísmo. ¿Cómo se hace? Para los que moramos en lugares donde la lengua dominante es el castellano moderno, meldar con la voz en alto es de grande ayuda para entender mejor lo que está escrito. A mis elevos de los cursos de judaísmo, desde el primer día de las clases, les digo que hagan sus propios diccionarios. Cada palabra que no saben de cuál se trata, la escriban y les doy a entender su significado. Después de meldar a lo manco unas 3 páginas de judaísmo en cada semana, durante 4 meses, y hacer el diccionario, podrían estar prontos para aparellar sus propias historias y escribirlas. Lo que cada uno trae escrito, les demando que lo compartan con los demás. Ya reciben comentarios de sus camaradas y del profesor. Ansina, podrían los artículos quedar millorados y sentir cada elevo lo que se empezó de judaísmo. Desde que vine a este mundo, en Santiago de Chile, oí a mis progenitores que se daban a entender en 3 lenguas,
judaísmo, turco y francés. Los modos de hablar, las frases que usaban para cada cosa o situación, se me fue quedando cuadrada en mi buena memoria, en el tino, en mi buena memoria. Lo hermoso fue que yo nunca refusí esta mistura de idiomas, como acontece con muchas de las criaturas en su comunicación con los más aedados. Me aplacía escuchar a mis padres y me embecí buen carar de modos de decir, conversando con ellos. Esta verdadera escuela de lenguas me lloró ainda más al partallar con la familia de mi padre. Del lado de mi madre no había ninguno en Chile. Las amigas de ella, todas sefaradicas, venidas de Izmir o Monastir, les oía su judaísmo cuando se juntaban para las reuniones de la UIS. En demás, la familia se engleneaba las tardes de Shabbat jugando a las cartas. Lo que más mucho les placía era la belot, un difícil juego de a cuatro, además en cuples, la belot de origen francés. Acontecían pleitos y velás cuando uno de los Javer, el socio, el Javer, cometía hierros y pedirían la partida de las cartas. Ancina venían las palabras pretas en los tres idiomas que se decían los jugadores. Bunak, estás en la luna y no en el yugo. Te hierras siempre. Eres un yabaní. Yabaní es un salvaje. No metes tino al yugo. Mal grado que te vea. A mudición que te caiga. Tu aslajá es como un culo de pepino. No mancaba la voz sabida que decía de no jugar con parás a las cartas, porque l'argent fait la guerre. Los ganadores se daban bendiciones. Mas al oso que te topes por muchos años. Verajá y salud en la comida y en el yugo. Siempre hechos buenos. Beaucoup de chance. Desde mi camareta de echar, sentía todas estas palabras que venían de la camareta de comer, donde se asentaban a jugar. A una persona aedada, ama que no mostra la edad que tiene, porque se ve más joven, lo que nos acontece a muchos sefardicos, le demandan, ¿estás cuadrando los años en el cutí del cabé? El que habla muchas palabras sucias porque le manca educación es un boca de habas. O solo quita ranas y culebras de la boca. Beber licor en demasía es quedar sarcosh. Al que no saluda o no te mira a los ojos, se le hace esta cuestión. ¿Qué comió? ¿Qué le ingirió? Para no tomar la responsabilidad de una cosa que aconteció, se le recomienda al Ben Adam decir,
Di que no sos tú. Di que no sos tú. Para una cosa que se topa muy lejos, se le dice, está ande se arapa el huerco. ¿Cuál es el huerco? El diablo. Un sangre de pipino es una persona gelada en su modo de ser. Nada le troca la color de la cara. Cabeza de mermer. Mermer es en mármol en turco, mármol. Cabeza dura. O leño de baño al que no le queda en el tino lo que oye. Mismo si se lo repetan 800 veces. Al que conta y en él lo mismo es una espesutina o comilla al oído, comilla al oído o como pulga al oído. No tener saber de lo que está aconteciendo en el mundo se dice que se topa en la luna o está encolgado en el haber. Al que poco habla, se le dice es más callado que filmo mudo. Que filmo mudo. Si a la familia le viene una criatura a la parida, se le suelta pullados y no aminguados. O también se le dice parto colai o escapamiento bueno. Si demandas un cafico y te lo dan con mucha agua, lo refusas en diciendo, está como pillada de bibdas. Dos personas que son muy amigas y se abrazan cuando se ven, se le dice, están de chupos y besos. Al que ayunta y ayunta parás dinero, se le recordará que la mortaja no tiene aldiquera. La aldiquera es el bolsillo, el que no, la mortaja cuando se va a morir, lo que le meten, no tiene aldiquera. Y cuando le demandas por un grosh, se entesa como el bus, tan apretado con las parasques. Querer mabul de comida es para que te digan, sos un hoyo vacío. También se puede decir en Yiddish. En Yiddish esto mismo se dice groise oin. Groise oin. Me acuerdo de una vez que mi madre entró a la camareta de Char, mía, y vio que había mucho embarazo, porque había aparellado un laboro con dos camaradas de la universidad. Y me dijo delante de ellos, aquí todo está karma karishik hermenishor vasi. Uno de mis compañeros, mis camaradas, me demandó qué idioma estaba hablando mi madre, que nunca lo había oído. A mí me quedó en el tino siempre esta frase. Muchos años más tarde, visitó Chile un grupo de la televisión de Turquía que me hizo una entrevista, un interview para el programa de uno de los canales más importantes de la televisión turca, que se llamaba Kirilma Noktasi. Y como los cables para trabar el filmo estaban uno arriba del otro,
le repetí al jornalista Ramazan Osturk la frase que me embellecí de mi madre. Todo está karma kareshik hermeni shorbasi. Poco le mancó al jornalista para pillarse de la risa por lo que había acontecido. Soy lema por modo de la bulema. Soy lema por modo de la bulema. Era la señal que usaban los grandes para que las criaturas no oigan lo que se habla. La gailé que me quedó para no dar importancia a una cosa. Y si en demás no vale nada, se dice es una asnedad en truchí. Asnedad en truchí. O también se dice huevos de rana. Para el que se atabanó, se volvió loco, se le dice que es un fullido de la cuedra o charpeado de la cabeza. El que te hace daño, el que te hace una ferida, un daño, es un lodo con caño y lodo. O también se dice que es un más salvaje. Mezclarse en cada cosa. Se le dice al que se está metiendo siempre en todo, se le dice alfinete que en todo se mete. Si en demás se ve que no hace ningún provecho a los otros, es un árbol sin solombra. Árboles sin solombra. Los casalinos de Chile dicen es un puerco que no da manteca. Bueno, quiero dejar hasta aquí por si me quieren demandar. Ahora me tienen que hacer las preguntas en judesmo. Para terminar, les quiero decir que viva y enflorezca el judesmo. Amén, amén. Bien, bravo. Merci beaucoup. ¿Puedo hacer Gracias. las preguntas en español? Sí, sí. Tienen que ser en español. Un mismo. Gracias por la ponencia en español, por las influencias extranjeros a judaísmo. No sabía que tú eres una comunicador, ¿ok? Comunicador. Comunicador que Sí. También vos humor es un poco mucho de característica de monasterio. Yo no sé vos conexión, los judíos de monasterio vivieron en Temuco y también en Santiago. Y tú es un melange de muchas culturas sefardíes, es claro. Es un mistur, es un mistur. Ahora, mis padres vienen de Estambul, son estambulíes, los dos. Tengo por el lado de mi madre, la madre de mi madre, o sea, mi abuela, mi abuela materna, viene de Izmir, es Izmirlía. Pero por el lado de mi padre, todos primero salieron de la España, salieron de Gerona. Eran fabricadores de seta natural, del gusano de seda. Y de Gerona llegaron a Turquía y llegaron a la ciudad de Edirne, la antigua Adrianópolis, que era en aquellos años más importante que Constantinopla, ¿ya? Muy importante. Pero
de a poco, a vagar, se fue viniendo abajo. La industria de la seda se finí y empezó la seda sintética. Y además, Internet sufrió muchas guerras. Lo tomaron los búlgaros, lo tomaron los griegos, las guerras de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial. Cuando mi padre me contaba que cuando él nació en el hospital de Internet, en 1913, una bomba estalló al lado del hospital, ¿ya? Y pocos meses después, la familia toda se fue a Estambul. Y el primero que emigró de la familia fue un hermano de mi padre, el hermano más chico de mi padre, que eso lo conto en el libro que tú recibiste, Isaac, el libro Prefiero Chile. ¿Ah? Si lo meldaste, en mi premiado libro, Prefiero Chile. Y él quiso irse a Francia, sabía francés, porque había estudiado en la Alianza Universal Israelita. A los 16 años se fue a París y allá conoció a un escritor chileno que le habló maravillas de Chile, y mi tío Jacques Rodríguez terminó emigrando a Valparaíso primero, después a Santiago. ¿Ya? Es un poco las raíces. Y por el lado de mi madre, los Fice vienen también de Francia. De Francia pasaron a la Bélgica, y de la Bélgica uno de los comerciantes llegó a Estambul y se casó con una mujer sefardica, Cohen. Y de ahí viene la alcuña Fice y la alcuña Cohen. No sé si tienen alguna otra cuestión, alguna otra demanda. Pues de Netanya hay una pregunta. Yes, ¿en español o en inglés? En español, por favor. Hay varios diarios israelíes que escriben ladino con letras en hebreo. ¿A qué se debe? Yo te voy a contar lo siguiente. Natania, ¿Natania es tu nombre? Correcto. Natania. Te voy a leer lo siguiente. En el año 2012 yo le escribí una letra a Moshe Saúl, jefe redactor de Aquí Jerusalén, revista cultural judeo-española, haciéndole esta cuestión. Yo le hice esta cuestión a Moshe. ¿Por qué? ¿Por qué los inmigrantes que hacían la alía a Israel desde 1948 en adelante estaban obligados de empezarse el hebreo? Se puede entender que un pueblo levantado de las cenizas del Holocausto debía de tener una lengua común. Ama no era menester de dejar en el olvido el judaísmo y el yiddish. Si se elaboró muy duro en todo modo de actividades para hacer de Israel un país de leche y miel en una tierra donde solo había piedras, ¿de quién no se hizo algo por salvar las dos lenguas del olvido? Yo le hice esta cuestión a Moshe Saúl, tal cual. Y él me respondió lo siguiente. Voy a arreglar pues. El señor Rodríguez levanta una cuestión de antigua data. El Estado de Israel metió una fuerte presión para que los inmigrantes abandonaran las lenguas y culturas traídas de la diáspora y se empezaran a hablar en hebreo, integrándose llenamente en la cultura israelí. Se justificaba
tomando en consideración el peligro de arribar a una torre de Babel, ante la gente no podía darse a entender. Esta presión se continuó por algunos años, en los cuales los olim, sefardís y los que vinieron de otros lugares renunciaron a sus lenguas y culturas particulares sin oposición. Okay, so how soon is he going to be on? Como parte, que apague el micrófono, Okay. alguien que lo tiene Great. abierto, por favor. Como parte de sus deseos de integrarse a la sociedad. Pero Hernán, perdón que te interrumpa. Yo tengo enfrente un diario de 1882 que se llama La Época y está escrito con letras en hebreo, pero es ladino. No, eso se llama caracteres rashi. No, Caracteres rashi. es ladino, es literalmente ladino. Con letras en hebreo. Igual que el Es judeo español, no es ladino. Bueno, yo quiero aprovechar de esto que tú me haces esta pregunta. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se perdió en Israel el judaísmo? ¿Ya? Bueno, más después, estoy leyendo la respuesta que me dio Moshe Shaul. Se esbrocharon manifestaciones negativas a lo acontecido de parte de los mismos olim y de educadores, psicólogos, sociólogos, al ver las consecuencias del vacío cultural. Por esta razón, las autoridades y los investigadores llegaron a la conclusión que quería trocar de dirección. En lugar de una sociedad que su ideal era arribar a una fusión con una integración cultural, se debía crear una sociedad multicultural, en la cual, con las diversas culturas traídas por los olim, se formaría un mosaico de hermosos colores en armonía y colaboración. Muy presto se empezó a incluir en los programas de estudio de las escuelas primarias y secundarias capítulos de la historia y cultura de las diversas comunidades. Las asociaciones de estas mismas comunidades fueron encorajadas a intensificar sus actividades, creando grupos de teatro, orquestas, expresiones musicales, folclore, journales, ediciones de libros. Ansina se notó un trocamiento en la atmósfera cultural de Israel. Yo le respondí a Moshe Shaul, muy tarde, ya se perdió. Ya hoy día en Israel, desde hace muchos años, ya no se editan una serie de diarios que habían en judaísmo. Y eso fue un gran hierro de muy tarde haberse dado cuenta. Ahora se creó la Autoridad Nacional del Ladino, se han creado instituciones, pero lamentablemente hemos perdido mucho con la lengua. Pero bueno, hay algunos pocos que todavía estamos haciendo un esfuerzo por mantenerlo. ¿Ya? Okay. Hernán, thank you very much.